pues muchísimo gusto de verlos a todos los que ya ahora están aquí y también me presento para los que no nos conocemos. Soy Antonio Paniagua. Me ha tocado a mí dar esta enseñanza, una enseñanza que creo que es muy importante. El tema es Jesús, agua de vida o Jesús, el agua de vida. Hoy vamos a ahondar un poco en lo que Jesús dijo, lo que quería decir, cuando habló de eso, cuando específicamente en varias ocasiones lo dijo, y también vamos a leer porciones del Antiguo Testamento donde se menciona. Y bueno, es una enseñanza que es como muy integral, o sea, como que es sencilla, es muy, muy sencilla, pero que a la vez es muy, muy importante. Te voy a poner precisamente una foto en donde tú puedes ver mucha agua, abundancia de agua, y también puedes ver toda la vegetación, la exuberancia, digamos, de vida que tú puedes ver en la ribera o que puedes ver ahí en esta foto, cerca de donde está este río o donde están estas pequeñas cascadas, ¿no? Es una idea, quiero que hoy entendamos que vamos a estar hablando del agua, porque ya lo sabes muy probablemente, pero el Señor Jesucristo siempre trataba de facilitar que sus oyentes entendieran las cosas. Cuando sus oyentes tenían intención de escuchar para obedecer, de escuchar para aprender, de escuchar para poner en práctica, entonces el Señor Jesucristo siempre facilitaba sus enseñanzas. Las facilitaba de tal modo que él decía que aún un niño pudiera entenderlo y que de hecho era necesario que nos hiciéramos como tales, como niños, si queríamos entrar al reino de los cielos. Eso quiere decir que no puede y no debe de ser algo demasiado difícil de entender, demasiado complicado o complejo como para que solamente algunas mentes privilegiadas puedan entenderlo. Eso es exactamente lo contrario que el Señor Jesucristo trataba de hacer. El Señor Jesucristo siempre traía lo espiritual y lo acercaba a los hombres hablándole de las cosas naturales. O sea, les hablaba cosas difíciles quizás espirituales, pero se las hablaba de tal modo y tomaba elementos naturales como puede ser el agua, como puede ser el pan, como pueden ser los peces, como pueden ser las viñas, como pueden ser las higueras, como pueden ser los frutos, como pueden ser las semillas, y hablaba todas esas cosas familiares a las personas, pero hablaba conceptos espirituales. Entonces, hoy es un día exactamente de esos. El Señor Jesús va a hablar de conceptos espirituales muy importantes, pero los pone a nuestro alcance hablando de elementos como es el agua, de modo que nosotros lo podemos entender tan bien y tan sencillamente por el puro hecho de que el agua es absolutamente familiar para nosotros y de hecho vital. Y de esa manera nosotros podemos entender lo que espiritualmente el Señor Jesús y la Biblia nos dice. Pero vamos a leer el primer texto que está en Juan capítulo 7 y verso 38. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo, son sus palabras. Son sus palabras y sus palabras pesan mucho. Él está diciendo, Juan capítulo 7, verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos, acompáñame a hacer una breve oración en donde le pidamos a Dios que nos ayude a tener beneficio espiritual, a que Dios, el Espíritu, esté en medio de nosotros, para que Él pueda explicarnos internamente lo espiritual. Padre, te damos primeramente muchas gracias por cada persona que está aquí,
y por la oportunidad de que podemos reunirnos para abrir tus escrituras y para buscarte juntos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entender las cosas espirituales. Te pedimos que abras nuestros ojos, Señor, y que provoques en nosotros una sed y una necesidad espiritual de ti muy, muy grande, Señor. Padre amado, ya que nos has traído aquí, Señor, bendícenos con tu presencia y bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a seguir. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto que dice el que cree en mí, como dice la Escritura, lo podemos interpretar de dos formas. Desde luego una es más correcta que la otra, pero es interesante considerar las dos. La primera que puede surgir a tu mente cuando tú lees el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el que cree en Jesucristo, la consecuencia de creer en Jesucristo va a ser que de su interior corran ríos de agua viva. Y dice el que cree en mí, como dice la Escritura. Yo puedo pensar que ese, como dice la Escritura, quiere decir algo así como eh, creer en Jesucristo, no como a cada uno se le ocurre, no como a mí me parece que se debe de creer, no, sino como dice la Escritura. La Escritura define la fe, la Escritura define lo que es confiar en Dios y entonces, como dice la Escritura, es como nosotros debemos creer. ¿Por qué? Porque no todo aquel que cree en realidad tiene esa fe que desemboca en la salvación, esa fe que hace que la persona pueda entablar una verdadera amistad y una donde todo el pasado quede borrado y donde la persona sea ahora llamado un hijo de Dios. No, ¿por qué? Porque también la Biblia dice por ahí, en Santiago tú lo puedes haber leído, que también los demonios creen y hasta tiemblan, pero no por eso tienen vida eterna, ni mucho menos. Entonces, el que cree en Jesucristo, como dice la Escritura, no como dice una religión X o una religión Y, o como dice un pensador, o como dice cualquier persona, sino como dice la Escritura. Esa es la primera manera de entender este verso tan sencillo y a la vez pues con tanta riqueza, pues. Pero la segunda forma de entender, que es la que creo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, es que el que creía en él, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. O sea, que la Escritura ya lo había dicho antes. La Escritura se refiere al Antiguo Testamento, se refiere a la Torá de los judíos, se refiere a los libros proféticos de los judíos, se refiere a los libros poéticos e históricos de los judíos, se refiere a esa parte y está diciendo que como la Escritura ya lo ha dicho antes, el que cree en Dios, el que cree en Jesucristo, que para nosotros es tan claro ahora que nosotros vivimos en la época después de Jesucristo, de su interior correrían ríos de agua viva. O sea, la Escritura ya había dicho anteriormente, o sea, antes de que Jesús dijera esto, la Escritura ya había dicho y había comparado que aquella persona que creyera en Dios iba a ser como, digamos, lo iba a comparar como alguien que rebosaba, como una fuente que se salía definitivamente, que rebosaba agua, porque ya a Dios pues se le había identificado y ya se había identificado él mismo como agua de vida, como el agua que surgía de la peña de Oreb, como el agua que había surgido pues de aquella peña que habían golpeado Moisés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no era nuevo, es lo que quiere decir el concepto de que Dios era como agua para el alma. Ese concepto era algo que ya desde el Antiguo Testamento se veía. Te voy a dar un par de ejemplos nada más y no voy a profundizar en ellos porque pues no es necesario. En Isaías capítulo 12 dice en el verso 2 y el verso 3: He aquí Dios es salvación mía.
Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Fíjate cómo ya está aquí en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías, está identificando, relacionando la salvación, relacionando a Dios, la obra de Dios en el corazón de las personas, con una fuente de salvación. Ahora, como el Señor Jesucristo había dicho en el versículo con el que iniciamos, dice que el que creyera en Él correrían de su interior ríos de agua viva. Obviamente esto tiene un significado, esto tiene un significado de abundancia, de una vida abundante, de una vida satisfecha, ¿no? Y entonces está hablando de lo que produce precisamente la salvación, de lo que Dios puede producir por medio del Espíritu Santo en una persona. Esto nada tiene que ver con religión, esto tiene que ver con la experiencia de una persona con Dios. Ahora, en este texto de Isaías ves algo similar, ves sombras, digamos, de lo mismo que estamos hablando en el Nuevo Testamento, porque la última frase dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Pero fíjate un poquito más y date cuenta cómo es la persona que lo está mencionando. Dice, Dios es salvación mía. Fíjate qué confianza, fíjate qué claridad. Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré. Es una persona que está segura, no es una persona que vacila en las cosas, que vacila en las decisiones, que vacila en la fe. Y no temeré, es una persona que vive como confiada, una persona que sabe que está guardada por Dios, una persona que está contenta porque está guardada por Dios y no está temiendo cualquiera de las cosas impredecibles que sucedan en este mundo, como todos sabemos y como todos podemos siempre tener esa incertidumbre de qué va a pasar, de qué va a suceder ahora con las guerras, de qué es lo que va a pasar con esto y ahora con... O sea, hay tantos factores que hacen que la vida sea incierta, que la vida, además de lo normal y que todos sabemos, ¿no? De que nos vamos a morir, de que tenemos muchas probabilidades de tener un accidente, una enfermedad, un virus, una bacteria, etcétera. Pero aquí vemos a una persona que con todo eso es una persona que vive confiadamente. Dice, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Ahora, si una persona dice que su fortaleza se sabe débil, todos los cristianos nos sabemos débiles, pero sabemos que podemos ser fuertes con Dios. Y dice, y mi canción es Jehová. Estás hablando de una persona contenta, de una persona cuya vida refleja precisamente esa vida que da Dios, una vida en donde se puede cantar en medio de las aflicciones, una vida que llama la atención precisamente. Dice Jehová, quien ha sido salvación para mí, sacaréis con gozo. De una vez añade esta palabra gozo, que ese gozo significa alegría, que significa ese sentirse satisfecho. Sentirse satisfecho no quiere decir que uno no tenga problemas, no quiere decir que uno no tenga preocupaciones. Por supuesto que sí, vivimos en este mundo, vivimos en esta carne, vivimos en unas circunstancias en donde todo eso va a estar tocando nuestra puerta, pero siempre está la presencia y la ayuda de Dios. Esta combinación de ideas en donde por un lado está como una fuente fluyendo agua con toda esa imagen o imágenes que trae el agua fluyendo y la vida que da alrededor, bueno, pues todo esto ya se manejaba desde el Antiguo Testamento. Por eso no le parecía a Jesús que era algo que los que estaban escuchando en ese momento pues les fuera, digamos, desconocido. Era algo a lo que ya más o menos habían escuchado o habían entendido. Otro pasaje del Antiguo Testamento es Ezequiel. En Ezequiel capítulo 47, te voy a leer este versículo que es muy poco, pero después te voy a contar eh, mejor lo que este versículo está diciendo, porque obviamente este versículo está en un contexto y está en el contexto de una visión de Ezequiel, y entonces queda muy claro y es impresionante cuando tú
te pones de veras a querer entender, yo te lo voy a explicar, pero bueno, yo tengo mis limitaciones también para explicar, pero sin embargo, si tú pones atención, tú lo vas a entender muy bien. Y es una idea tan fuerte y tan hermosa que precisamente te das cuenta por qué Jesucristo estaba diciendo como dice la Escritura, como ya lo ha dicho la Escritura, como la Biblia te lo ha dicho y te lo ha dejado ver en el Antiguo Testamento. Y dice así: y junto al río, en su ribera, de uno y otro lado crecerá todo árbol frutal. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto. A sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. A lo mejor, obviamente, si no tienes contexto, no entiendes muy bien qué está pasando, pero no es nada complicado. Aquí este versículo lo que te dice, tú imagínate un río, precisamente, imagínate este río, ¿no? Este río, eh, por ejemplo, imagínate este río y todo lo que este río, el agua en este río está produciendo en cada una de sus riberas. Sus riberas está diciendo sus orillas, digamos, ¿no? Entonces, dice que ahí está este río y dice que a sus lados crece árboles frutales, árboles que su hoja nunca se cae, que nunca falta su fruto. Tú sabes que la idea de dar fruto es una idea también muy bíblica. Y bueno, aquí habla y dice una clave que ahorita yo te voy a explicar mejor. Dice, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina, lo cual habla pues de ese efecto salutífero o de ese efecto que trae salud, pues el agua con todo esto. ¿Qué está pasando? Estamos en Ezequiel 47, pero desde antes de Ezequiel 47, por ahí vamos a irnos unos cuantos capítulos, no nos vamos a ir ahora con la Biblia, sino en la mente. Y unos capítulos antes, el profeta Ezequiel, el cual cuando tuvo esta visión fue más o menos, desde luego no es exacto, pero estamos hablando del siglo VI antes de Jesús. Estamos hablando de unos 580 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Esto es importante. Ezequiel estaba en, lo habían llevado también junto con aquellos que habían sido transportados a Babilonia, pues no estaba en Jerusalén, pero tuvo una visión y en esa visión tuvo una visión del templo. Él vio cómo Dios mandaba o hacía o le presentaba un templo que tenía medidas muy específicas y que tenía detalles que le daba muy concretos. Y entonces él vio que estaba el templo, tuvo una visión del templo en uno después de eso y de muchas cosas más que dice, pero para resumir es simplemente que tuvo una visión del templo, tuvo una visión que del oriente del templo, vino la gloria de Dios y llenó el templo. O sea, la gloria de Dios vino y llenó ese templo. Ahora, repito, estamos en el siglo VI antes de Jesucristo. En aquellos tiempos el templo era muy importante y era muy significativo. Para nosotros el templo como tal no es hoy en día tan significativo. ¿Por qué? Porque para nosotros sabemos que la presencia de Dios ya no se manifiesta en un lugar físico como puede ser el templo. Pero ahí estaban casi 600 años antes de Jesucristo. Entonces, para ellos sí era muy importante, no entendían lo mismo que nosotros entendemos y para ellos el templo físico era muy importante y la gloria de Dios, la presencia de Dios llenaba ese templo. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba después? Que de debajo del templo, de debajo del santuario, salía como un río. Y este río se hacía cada vez más grande, cada vez más ancho y cada vez más profundo. Y después este río se hacía así inmenso y por donde pasaba este río daba vida, que es lo que estamos leyendo. Entonces, date cuenta de cómo esa figura del Antiguo Testamento es tan
tan rica en significado, tan parecido a lo que nosotros hoy podemos entender. Para nosotros hoy, un lugar físico no es el lugar donde Dios se manifiesta. Dios se manifiesta en Jesucristo porque Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Y no solamente ahí, sino que también Dios se manifiesta en su templo, si tú quieres, entre comillas, su templo espiritual, que dice la Escritura que somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes. Las personas que creen en el Señor Jesucristo dicen, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tienes que entender una cosa. Tienes que entender que donde está el Señor Jesucristo, como que surgen de ahí esas aguas y esas aguas traen vida. Esas aguas traen todo lo que el agua produce. El agua que para nosotros lo podemos entender tan claramente porque el agua es vital para nosotros. Cuando llueve no nos parece tan vital, pero cuando hay sequía nos parece vital, absolutamente vital. ¿Sí me entienden? Entonces, tienes que ver que desde el Antiguo Testamento, desde luego con figuras, no era tan claro, ellos no lo podían entender, desde luego que si Dios les explicaba lo entendían, pero quiero que te sepas muy afortunado y muy privilegiado. Quiero que te sepas muy privilegiada en este sentido. Nosotros vivimos después de Jesucristo. Y eso quiere decir que para nosotros entender las cosas de Dios es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Dios mismo, tomó forma de hombre para que nosotros podamos entender, para que nos podamos relacionar, para que podamos identificarnos, para que podamos entender muy bien las cosas. Pero esto no era tan claro en los tiempos de David, no era tan claro en los tiempos de Ezequiel, tampoco. Sin embargo, la imagen nos dice más o menos lo mismo. Debajo del santuario salía, debajo de la presencia de Dios, de ahí salía un río y ese río daba sanidad y ese río daba vida. Entonces, ahora sí, entiendes mejor quizás cuando el Señor Jesucristo dice, el que cree en mí como dice la Escritura. Así que Dios se ha comparado siempre y siempre ha considerado ese símbolo, esa idea de que Él es eso, agua para nosotros, una fuente de la cual brota agua de vida. Eso quiere decir, si tú te imaginas un manantial, que el origen de la vida eterna, el origen de la salvación está en Él y solamente en Él. O sea, la vida eterna y la salvación solamente pueden venir del Señor Jesucristo. No vienen de ningún otro lado. Solamente Él es el agua de vida. No va a estar, no lo vas a encontrar en ninguna persona, no lo vas a encontrar en ninguna religión, no lo vas a encontrar en ningún ser, ni de este mundo, ni de otro mundo, ¿sí? Sí, o sea, ni del otro mundo, si tú quieres, ni del mundo de lo espiritual. No lo vas a encontrar solamente en Jesucristo. Solamente Él tiene solamente Él es Dios, solamente Él es Dios encarnado que nosotros podemos entender muy bien. Por eso yo te decía que te sientas muy afortunado y muy privilegiado de vivir en estos momentos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo cosas que dice la Escritura, que los mismos profetas y los antiguos quisieron ver y no vieron, no pudieron ver. Y sin embargo, también es verdad que hoy en día, a pesar de este momento espiritual que nosotros vivimos, la mayoría de las personas no quieren creer en Jesucristo. Y eso es una tragedia, literalmente. Pero esa tragedia también tiene un origen que ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús, el agua de vida, pues nos da a nosotros vida y nuestras vidas son de tal manera satisfechas, así como cuando el agua física satisface tu sed. No cualquier cosa que parezca agua satisface tu sed. ¿Estás de acuerdo? No cualquier cosa. Hay cosas que se ven de vista idénticas que el agua. Tú puedes tener alcohol del 96 enfrente en un vaso y tienes un vaso de agua al lado y tú no sabes, no puedes diferenciar por la pura vista, no puedes diferenciar cuál es agua y cuál no es agua. Sin embargo, el agua te va a quitar la sed, el agua va a satisfacer tu sed y el otro te va a matar. O ponte más drástico todavía. Piensa en el aguarrás o en el thinner, ¿no? Ese solvente que venden ahí en las
en las clapalerías o en los lugares donde venden todas las cosas de pintura y todas esas cosas, y tú pones ese aguarrás en un vaso de agua y pones agua a un lado, y tú no puedes por la vista discernir, por el olfato sí, etcétera. Pero estoy hablando de la simple vista, tú no puedes saber. Y sin embargo, uno es vital y otro es veneno. Y considéralo exactamente así. Solamente Jesucristo es el agua de vida. No hay otra. No hay otra fuente de donde tú puedas tener agua de vida. Y si una persona cree en el Señor Jesucristo, Jesucristo va a producir en él todo eso que ya estamos leyendo. Todo eso que produce el agua, que produce vida, árboles frutales donde su fruto y su hoja no cae, y toda esa vida que expresa toda esa idea, bueno, pues es lo mismo que produce Jesucristo. Y eso no se puede imitar. O lo produce o no lo produce. Por otro lado, nosotros sabemos que físicamente, o sea, literalmente, nosotros sabemos que sin agua no hay vida. Sabemos que importantísimo, ustedes, algunos de ustedes que puedan vivir quizás en un medio más rural incluso, saben cuánta dependencia hay del agua. Si no hay agua, no hay vida. Pero por otro lado, donde hay agua, hay vida. ¿Cierto o no? Donde hay agua, hay vida. Y te vuelvo a poner la misma fotografía de hace rato. Tú puedes ver ahí que donde hay agua, hay vida. Así de sencillo. Y donde no hay agua, no hay vida. Te voy a poner esta otra foto y tú ves que ahí no hay vida. Los pocos árboles que ves están secos, la tierra está sedienta, está agrietada. Tú no ves que en esa tierra haya ni hierba, ni árboles, ni arbustos, ni absolutamente nada. Todo lo que ahí se ve es sequía, es muerte. Y te pongo en la imagen precisamente porque cuando una persona tiene a Cristo, no puede estar así. Porque donde hay agua hay vida. Y donde no hay agua no hay vida. Punto. Entonces, desde luego que esto apela a cada uno de nosotros. Y así podemos entender mejor el versículo del principio donde dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua es tan imprescindible para nosotros los humanos. Tú sabes que una persona pudiera estar 5 o 6 semanas, imagínate, 5 o 6 semanas, estás hablando de por ahí de 40 días sin comer, pero una persona no puede estar más de 5 o 6 días. Eso en el mejor de los casos, sin agua. Si las condiciones son malas, si hace calor, en 1 o 2 días la persona se puede deshidratar y morir, o incluso en horas. El agua es absolutamente necesario. Ve la sequía, la falta de agua, lo que provoca en ciertos estados o en ciertos países. Incluso puede haber países que tengan riquezas naturales como el petróleo o países que tengan riquezas como el oro o como algún metal precioso y sin embargo, si no tienen agua, son pobres. En un sentido son más pobres. En un sentido es más valioso el agua que el oro, es más valioso el agua que el oro negro, que el petróleo. Es más valiosa. ¿Por qué? Porque el agua tiene que ver y tiene las características que Dios hizo que son increíbles y si algún día, de veras, algún día quieres saber más de la composición del agua, que es una composición muy sencilla de un par de moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, H2O, lo has escuchado y que es algo tan sencillo y sin embargo algo que hace que precisamente pueda haber vida en la Tierra. Si no existiera el agua, no existiría la vida en la Tierra, literal, así. Si no existiera el agua, no habría vida en la Tierra. Entonces, precisamente porque es tan vital el agua física, es porque el Señor Jesucristo toma el ejemplo del agua para describirse a sí mismo y el efecto que hace Él en las personas. De su interior correrán ríos de agua viva. O sea,
la comparación del agua con todo lo importante que es, con lo vital que es exacta para Dios y para el Señor Jesucristo. Si no hay agua, recuérdalo, física, si no hay agua literalmente hablando, no hay vida en la tierra. Y de la misma manera, si no es por medio de Jesucristo, nadie tiene vida eterna, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Él es la fuente, porque Él es el origen de donde viene todo bien, toda dádiva espiritual. Ahora te voy a leer un pasaje de las Escrituras en Juan capítulo 4. Es una porción muy conocida, es lo que se conoce como Jesús y la mujer samaritana o la mujer samaritana en el pozo con Jesús. Y te lo voy a leer, ya lo has debido de haber oído, pero si no, precisamente por eso lo leo. Juan capítulo 4, desde el verso 7 al verso 14, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Resulta que Jesús se estaba yendo de, digamos, de Judea, se estaba yendo de Jerusalén y estaba viajando hacia Galilea, pero en medio del camino tenía que pasar por un pueblo que se llama, o una ciudad que se llama Samaria. Y Samaria no era exactamente judíos así como los de Jerusalén. Samaria era una mezcla de razas, así como era una mezcolanza también de religiones. No era exactamente lo mismo decir un samaritano que decir un judío. De hecho, no se llevaban bien. Pero estaba Jesús y cuando pasó por Samaria se sintió cansado y se sentó en un pozo y estuvo esperando ahí mientras sus discípulos iban a conseguir algunos alimentos o algunas cosas. Y cuando estaba él ahí sentado, dice el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este pasaje, que es un pasaje muy bonito, que es un pasaje lleno de significado, que es un pasaje lleno de esperanza, porque aquí estamos hablando de una mujer, en particular una mujer que era, pues la verdad no era una mujer eh, buena, ni mucho menos, no, era una mujer que tenía sus propios problemas y que evidentemente tenía muchísimas necesidades. Podríamos hablar de ella, podríamos hablar de lo que representa, ¿no?, la religión de los samaritanos que están en el mismo sitio, en el mismo contexto, en los mismos versos. Podríamos extendernos, pero hoy no lo vamos a hacer. Hoy simplemente quiero que entiendas que esta mujer representa a la necesidad del alma, a la insatisfacción, a la persona insatisfecha, a la persona que busca y no encuentra, a la persona que tiene un grito, un anhelo en el interior y que siempre lo ve insatisfecho. Esta mujer había tenido varios maridos, ya ni siquiera se casaba con ellos, sino que con el que vivía ahora ya ni siquiera era su marido. Y todo eso nos habla de, pues, de lo que era su alma, de lo vacía que estaba su alma y de la necesidad tan grande que tenía de llenarla de algún modo, y por lo tanto recurría a lo que ella creía que le iba a llenar, y pues la verdad es que ni lo había hecho, o sea, ni la había llenado la primera vez con el primer hombre, ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto, ni con el quinto, ni lo iba a hacer jamás. ¿Por qué? El Señor Jesucristo lo entiende, el Señor Jesucristo lo ve, el Señor Jesucristo
sabía que esto iba a suceder. Entiéndelo así. El Señor Jesucristo está ahí cuando la persona va a beber, cuando la persona va a buscar agua. El Señor Jesucristo está ahí. Ahí estaba cuando se acercó esa mujer samaritana que no entendía nada porque entendía las cosas solamente desde una perspectiva natural, desde una perspectiva de, pues, de lo que nuestros ojos y nuestros sentidos pueden sentir, pero no veía las cosas espirituales. Y sin embargo ahí estaba Jesucristo. Y ahora a mí me parece también una idea del Señor Jesucristo así gigante, una idea preciosa, el hecho de que el Señor Jesucristo esté hablando de la sed y de la necesidad espiritual, de los anhelos del corazón no satisfechos, esté hablando con una mujer en un pozo de agua. O sea, la mujer no, o sea, Jesús no podía haber encontrado un mejor escenario para que esta mujer hablara de su propia necesidad y de su propia sed y de su insatisfacción espiritual que tenía. Esta mujer eventualmente escuchó al Señor Jesucristo. Esta mujer lo escuchó con muchísima atención porque el Señor Jesucristo empezó a hablar cosas que nadie le había dicho, que ella no se lo había contado, ni mucho menos. Y eso llamó su atención y eventualmente esta mujer creyó en el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó cuando creyó en el Señor Jesucristo? Pasó que sucedió lo que el Señor Jesucristo ya había dicho, de su interior correrían ríos de agua viva. ¿Sabes qué pasó? Que esta mujer no solamente se sintió inmediatamente satisfecha, inmediatamente mejor, inmediatamente sabiendo que su vida había cambiado y que tenía que cambiar en todas las cosas, sino que además se fue a su pueblo y empezó a decirle a las personas de su pueblo lo que había pasado. Y en un rato después, las personas del pueblo vinieron llamados precisamente por lo que esta mujer les había contado y lo que les había dicho, y lo había dicho de una forma tan vehemente, de una forma tan clara y de una forma tan convincente, que toda la gente se vino y empezó a rogarle al Señor Jesucristo que se quedara con ellos, que les hablara, y entonces muchos de los samaritanos creyeron en el Señor Jesucristo. Fíjate todo lo que sucedió. Fíjate exactamente lo que significa que no solamente la mujer se sintió satisfecha, sino que además rebosó vida. Y esa vida se vio en la gente del pueblo. Esas personas del pueblo vieron algo en esta mujer que nunca jamás habían visto. Seguro la conocían de vista, seguro la conocían de haberla criticado, seguramente la conocían de muchas formas. Pero sin embargo vieron algo en ella que estaba transformada. Y estaba transformada a tal grado que ellos mismos quisieron venir a conocer al Señor Jesucristo. Y finalmente, cuando ellos mismos se convencieron, date cuenta cómo ese río fue dando vida a sus lados. Tal y como dice Ezequiel, fue dando vida. O sea, ya no era solamente que la mujer tenía vida, sino que el testimonio de la mujer y la vida nueva de la mujer produjo vida en otras personas cercanas, en sus vecinos, en sus familiares, etcétera. Después de un tiempo, los hombres se convencieron de tal forma, los vecinos se convencieron de tal forma que dijeron, ya, no creemos solamente porque no, tú nos dijiste, sino que ahora creemos porque nosotros lo hemos visto también. Entonces, si te das cuenta, todo está relacionado. Tenemos aquí a Jesús sentado en un pozo de agua, hablando de aguas vivas, hablándole al corazón de una mujer con necesidad, y esa mujer somos todos. Esa mujer somos todos los que vivimos insatisfechos y que hemos querido llenar nuestro corazón, o que hemos querido llenar esa sensación, ese anhelo insatisfecho, esa sequía, es la que hemos querido llenar de mil maneras, de muchas maneras, y que finalmente jamás se ha llenado ni se llenará tampoco. ¿Por qué? Porque lo único que puede satisfacer al alma humana es Jesús, es lo único, Él es el agua de vida, no hay otra fuente en donde pueda venir vida, no hay ninguna otra fuente que nos dé vida y que dé vida a la humanidad. La vida del que no tiene Cristo es así, así como estás viendo esta foto, así es la vida del que no tiene Cristo.
¿Puede tener religión? Sí, pero si no tiene a Cristo, su vida está así. Uno puede decir, bueno, yo no estoy así que digas que tenga mucho fruto, pero tampoco estoy así. Es cuestión de tiempo, es cuestión de circunstancias. Pero la vida de la persona que tiene los anhelos ahí insatisfechos, que su alma por dentro clama y no se sacia, esa persona esa persona no está tampoco dispuesta a disimular. La persona que tiene verdadera sed espiritual tampoco quiere disimular. No quieras quedar bien con nadie, no quieras quedar bien con un pastor, no quieras quedar bien con una familiar, no quieras quedar bien con nadie. Estamos delante de Dios. Estamos delante de Dios y el Señor nos conoce. Lo mejor es reconocer siempre nuestra condición. Pero a mí me ha gustado entender que una persona, un ser humano, tú o yo, no podemos ser satisfechos de ninguna otra cosa que no sea Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nosotros como el pináculo, como lo más elevado, como lo mejor de su creación, nosotros los hombres, las mujeres, fuimos hechos a su imagen y a semejanza, ¿sí? Su imagen y semejanza. Eso quiere decir que de alguna manera Dios nos hizo de tal forma similares a Él, con características de Él. Y esas características las puedes entender de tantas formas. Nosotros podemos crear, nosotros podemos amar, nosotros podemos tener sentimientos, nosotros podemos hacer tantas cosas precisamente porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero otra de las cosas que nosotros tenemos que deducir y entender es que nosotros no podemos estar bien fuera de Dios. Punto. Así es como si en una cantera, como si en un lugar donde hay piedras, donde hay mármol, donde hay granito, agarraras un pedazo de piedra de ahí y ese pedazo fueras tú. Tú perteneces a esa cantera, tú perteneces a ese lugar, porque de ahí fuiste quitado. Ahí es donde vas a quedar perfecto. Ahí es donde cuando seas vuelto a poner en ese lugar, ahí las vetas de la piedra o ahí la forma y todo va a quedar perfecto. ¿Por qué? Porque hay un hueco ahí exactamente donde tú fuiste sacado. Es una idea, desde luego, pero eso lo tienes que entender. Y lo tiene que entender toda la gente. La gente no va a poder estar satisfecha jamás si no vuelve a Cristo. Punto. No va a estar. No importa si lo crees o no, no va a estar. Esta idea que te comento, de que nosotros habiendo sido hechos a imagen y semejanza de Dios, es por eso que solamente podemos estar satisfechos cuando estemos en Dios. Es una idea que podemos nosotros también entender por qué. Vamos, te voy a tratar de poner un ejemplo, una pequeña alegoría, una pequeña comparación. Tú piensa en una mamá con su hijito, como lo que ves ahí. Piensa en esa mamá con su hijito chiquito de 3, 4, 5, 6 meses, pero piensa de esta manera, la mamá representa a Dios y el bebé representa a nosotros, nos representa a nosotros. El bebé depende de la mamá, 100%. El bebé no puede hacer nada sin la mamá. El bebé está muerto sin la mamá, literalmente. Si a ese niño chiquitito o a esa niña chiquitita tú la dejas ahí en cualquier lado, en una banqueta, si tú la dejas ahí en un parque o en cualquier lugar, en un basurero, ese niño o esa niña se muere, punto. No tiene forma, no tiene manera por sí mismo, necesita algo externo que lo rescate. Entonces, pero piénsalo no ahí abandonado, piénsalo en los brazos de su madre. Entonces, su madre es para él su más grande necesidad, pero también es su más grande gozo, su más grande alegría. Oler a su mamá, estar acurrucado con su mamá, saberse protegido y todo lo que implica, alimentado, protegido, guardado, cuidado, caliente, bueno, todo lo que implica su mamá, para él eso es su vida y su alegría. Fuera de su mamá es solamente muerte. La mamá, por otro lado, que es en nuestra ilustración quien representa a Dios,
no depende del bebé. O sea, no se moriría sin el bebé. Pero piensa en esto, porque pocas veces pensamos en esto. Para esa mamá satisfacer las necesidades de su bebé y disfrutar de su bebé se convierte en su mayor alegría y en su deleite. Te lo repito. Te lo repito, ¿por qué? Porque entonces tienes que entender que el deleite de Dios también es disfrutar, ayudar, suplir las necesidades, satisfacer las necesidades más profundas y todas las necesidades, no solamente las más profundas, sino todas. Ese se vuelve el deleite de Dios. Entonces aquí estamos en una situación en donde, la verdad es que el verdadero cristiano no solamente vive lleno, sino que vive feliz y vive exactamente lo que dijo el Señor Jesucristo: de su interior corren ríos de agua viva. No importa si hay problemas, no importa si hay enfermedades, porque las va a haber, pero sin embargo hay algo interno que no depende tanto de él, sino depende del Dios en el que ha creído. Y entonces su vida se vuelve esa vida que, a pesar de las circunstancias que pueda vivir en esta tierra, y que pueden ser muchas y que pueden ser malas, sin embargo hay una vida que fluye de él, porque esa vida fluye de él, porque dentro de él está Dios por el Espíritu del Señor Jesucristo. Entonces, esas vidas llaman la atención definitivamente. Esas vidas eh, son las vidas que se esperan de un cristiano. Es la vida que el Señor prometió dar. Y es la vida que no vemos, o por lo menos no vemos habitualmente, o por lo menos no vemos con la frecuencia que oímos que la gente cree en el Señor Jesucristo. Podemos oír continuamente que la gente cree en el Señor Jesucristo, y podemos ver que su vida no es esto que el Señor nos está diciendo que debe de ser. ¿Por qué? Desde desde siempre hemos tenido nosotros la oferta de Dios, o sea, el ofrecimiento de Dios. Desde siempre el hombre ha tenido el ofrecimiento de Dios que le dice: ven y bebe, ven y bebe de mí la vida. Dios siempre nos lo ha ofrecido, pero sin embargo también el Señor Jesucristo decía: tú me pedirás y yo te daré. O sea, si me pidieras, yo te daría agua viva. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero dice: me pedirías y yo te daría. Entonces hay personas que, por muchas circunstancias, pues no piden, se creen a lo mejor llenos, se creen a lo mejor que están bien, o a lo mejor viven compitiendo con otras personas, o a lo mejor viven de apariencias. Todo esto sucede y no es algo anormal, desde siempre ha pasado. Desde siempre los hombres han tenido enfrente la oportunidad de tener la vida, y en muchas ocasiones, en las más de ellas, han escogido la muerte. Las razones son muchísimas y no las vamos a ver ahora, pero hay razones, y las razones a veces se simplifican tanto como decir: pues es que la gente en realidad no quiere dejar de hacer lo que está haciendo, no quiere dejar a la persona con la que no tiene que estar, no quiere dejar el pecado esto o el pecado aquel, no quiere perdonar, o un sinfín de razones que puede haber, que esas, bueno, se podrán ver en otra ocasión, no ahora. Sin embargo, la acción de no escoger a Dios, esa es la acción importante ahora. Te voy a poner un texto en Jeremías que te va a llamar mucho la atención por lo que significa y cómo es tan congruente con lo que estamos hablando. Jeremías capítulo 2, verso 11, la segunda parte, hasta el verso 13, dice así: mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Dice que su pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Dice que su pueblo ha hecho dos males, y que eso es terrible, que eso es algo
que los cielos deberían de asombrarse de eso, horrorizarse de eso. Dos males ha hecho. ¿Cuáles son esos males? Dejar a Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Estas palabras de Jeremías, dichas específicamente a un pueblo que estaba haciendo exactamente eso, que estaba ignorando el llamamiento de Dios, la presencia de Dios, la ayuda de Dios, y estaban buscando sus propios caminos, estaban ellos pensando que sus caminos iban a encontrar vida. Estas personas son a las que le habla Jeremías, pero estas personas son todas las personas y en todas las edades hay gente que es exactamente así y muchas y más sobre todo en el mundo religioso. Personas que confunden, que ignoran, que dejan de ver que la esencia del culto es el mismo Señor Jesucristo y que se van con las formas del culto o que se van con las formas de la doctrina o con las doctrinas específicas y olvidan cuál es la razón de la doctrina, la razón de lo que habla la Escritura. A vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ahí está. Y este mal o estos males se siguen cometiendo constantemente. La gente ignora, la gente no se va a Jesucristo, la gente escoge otros caminos, escoge otras formas de hacer las cosas, escoge como decir, no me presiones, no me estés diciendo lo que tengo que hacer. Bueno, es que no te lo estoy diciendo yo, es que dice la Escritura que así son las cosas. Y entonces las personas, a su juicio, toman un camino que para ellos es camino de vida y resulta que termina siendo un camino de muerte. Ahora, aquí dice que es que nos horroricemos de todo esto. Todo esto es muy triste y es doloroso para Dios. ¿Por qué? Porque el resultado es terrible. El resultado de dejar a Dios fuente de agua viva o de no escoger a Dios fuente de agua viva o de no entender que solamente en Dios fuente de agua viva vamos a tener vida eterna y vida en abundancia. Y escoger cualquier otra cosa que parezca, cualquier cisterna que por cierto dice que está rota y que no retiene el agua, o sea que no es algo que termina sirviendo para nada realmente, es algo terrible y es algo con consecuencias malísimas para uno, por supuesto para uno. ¿Por qué? Porque la vida de uno termina siendo una vida miserable, una vida seca, una vida en donde buscas y buscas y no encuentras, en donde no te sacias y mucho menos puedes saciar a los demás. Que ahí es donde está la parte muy importante. ¿Por qué? Porque si esto es terrible para uno mismo, para la vida miserable que uno mismo lleva, es también terrible para las personas que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque no pueden ver la vida de Jesucristo, porque no pueden ver o tener las aguas en las que ellos también van a poderse lavar, en donde ellos también van a poderse satisfacer, donde ellos van a poder calmar la sed, donde van a poder regar sus plantíos y suplir sus necesidades. No van a poder. ¿Por qué? Porque no hay quien se las presente, porque no hay quien las tenga. Entonces, cuando hablamos de alguien que no elige, piensa en este niño o en esta niña, ¿no? Y piensa que está buscando agua. Esas no son aguas vivas. Esas no son aguas que van a calmar su sed. O sea, solamente piensa que se está alejando lo más que puede del lodo. ¿Para qué? Para que pueda tener un poco menos de suciedad el agua que lleve. Después tratarán con esfuerzos de hervirla, tratarán de colarla. Vete a saber, con eso lavarán sus verduras, con eso se lavarán la cara y vete a ver cuántos gérmenes no se van a pasar con la misma agua que ellos están usando. O sea, cambia el agua viva por cualquier otra cosa y es más o menos como una ilustración esto que estás viendo ahí. Créeme una cosa, Dios no puede ser glorificado en vidas secas o en vidas amargas. No puede, no puede ser Dios glorificado. Cuando la mujer samaritana conoció a Cristo pasó algo tan evidente que muchas personas se dieron cuenta. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo,
Dios no miente y el Señor ha dicho que de nuestro interior correrían ríos de agua viva y eso implica la vida del Espíritu, eso implica la paciencia, eso explica el dominio propio, eso explica la satisfacción de lo que Dios permita en nuestras vidas, eso explica el abandono de uno en cuanto a sus metas y decir, Señor, sí, yo quiero hacer esto, pero sea tu voluntad, Señor. Tú guía mi vida, yo sé que yo voy a estar bien y mi vida va a estar segura en ti, en tu presencia, en lo que tú quieras de mí, es ahí donde yo voy a estar bien. Y entonces hay un abandono, hay una suavidad en dejarse llevar, no hay un aferrarse a ciertas cosas que a lo mejor Dios no quiere para ti en tu vida. Y créeme que no quiere eso para ti en tu vida, no por fastidiarte, sino no quiere eso de ti. ¿Por qué? Porque sabe que eso no te va a hacer bien, te va a hacer mal. Él conoce mucho mejor nuestro corazón que nosotros mismos. Por lo tanto, cuando la persona tiene esos o vive esos ríos de agua viva, es obvio para él y es obvio para las personas que tienen cerca. Pero la única manera de glorificar a Dios es precisamente mostrando esa vida. Pero si esa vida no se muestra, a Dios no se le glorifica. Por eso es terrible esos males que ha hecho su pueblo, dejando a Dios fuente de agua viva y cavándose cisternas que no retienen el agua. Una imagen del Antiguo Testamento también muy apropiada para lo que estamos hablando. No nos preguntemos, o por lo menos podemos entender la respuesta de por qué mucha gente no se convierte a Cristo. Porque muchas personas que están en las religiones no viven vidas como Dios dice que las deberían de vivir. Esto nos deja ver claramente que para muchos Cristo es solamente la religión en la que cayeron o la religión que escogieron, pero no es esta vida que es de veras. Si alguno de aquí, creo que alguno de aquí puede haberla o estarla experimentando, no es algo que se pueda expresar fácilmente, no es algo, pero la gente termina dándose cuenta de que de veras hay algo dentro de ti y hay algo que ellos no tienen. Y entonces incluso hasta te preguntan. Y todo por haber cambiado unos la gloria de Dios por lo que no aprovechan. Todos por haber cambiado la fuente de aguas vivas por cisternas rotas que no retienen el agua. Ahora, termino ya. Te pongo el texto que le dijo Jesús a la samaritana cuando Jesús ya le responde a lo que la samaritana, después de expresarle tantas cosas, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Creo que ahora se entiende muy bien, creo que esta idea del agua que da vida, del agua que hace y que provoca una vida satisfecha y que además puede satisfacer a los demás, que puede satisfacer necesidades de otras personas, personas cercanas a uno, como pueden ser tus padres, como pueden ser tus hijos, o como puede ser tu esposo o tu esposa, o vecinos, o compañeros del trabajo o de la escuela. Entonces, la verdad es que no quiere Dios, nunca lo ha querido, que nuestra vida sea como esa última foto que vimos, sino más bien como esta otra foto donde el agua es clara, donde el agua es cristalina, donde el agua inmediatamente te da sed, o sea, te darían ganas de tomar de esa agua porque la sientes, la ves y la sientes como muy, pues no sé, muy refrescante, eh, como que esta foto es exactamente lo que Dios quisiera para nosotros y no la anterior, no la del chico que está buscando agua. Y sin embargo, yo apelo a tu honestidad para que tú puedas buscar a Dios, para que tú puedas tener respuestas que quizás no has tenido y para que puedas tener la satisfacción que pues has oído que dicen, has oído que otras personas dicen tener, pero que tú no lo has experimentado. Y esto solamente y exclusivamente se puede tener si vas a Jesucristo, nada más.
Si vas a Jesucristo con el corazón abierto y con la honestidad y con las cosas que además ya Dios sabe, eh, para que puedas tener vida y para que puedas tener vida en abundancia. Amén. Bueno, pues si gustan, cerramos pidiéndole a Dios que selle de alguna manera esta plática, estas lecturas de las Escrituras y estas ilustraciones que solamente son eso, ilustraciones, y que las selle en nuestro corazón. Padre, nuevamente te damos gracias por cada persona que está aquí, que tú has traído. Nuevamente, Señor, te pedimos que tú selles estas palabras, que el corazón de los que aquí estamos abrace las Escrituras, abrace tus palabras, abrace eh, este anhelo de ser satisfechos por ti, Señor. Padre amado, te pedimos que tú te manifiestes cerca de cada uno de los que están aquí por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.